Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, hablando de un personaje murciano, porque yo he notado, y en fin, supongo que vosotros, que el 80, si no, y a lo mejor me quedo corto, el 80% de los murcianos no saben quién era el teniente Flomesta, que lleva el nombre de la calle quizá más importante de Murcia, junto a la Gran Vía Salcillo, y no saben ni en qué época. Yo mismo me reconozco que hasta los 20 años entrados no sabía quién era el teniente Flomesta, y entonces quisiera hacer un apunte sobre la vida de este hombre, que nació en Bullas, que aparte de buen vino hacía hombres valientes, como a continuación se demostrará. Y bueno, si nos metemos ya en faena, venga, vamos a ver. te diré que el teniente Flomesta nació en Bullas pues, en 1890 y en 1908 se ingresó en la Escuela de Artillería de Segovia. Y curiosamente, y lo digo por ti, porque sacó el último número de la promoción, fue el último de la promoción. Con lo cual se demuestra que no siempre los que parecen malos luego son los peores. Los últimos serán los primeros, dice el dicho. Y en este caso tenemos a Miguel, que siendo un estudiante normal, ahora es el número 1 de la radiofonía murciana. O sea, que son casos que empezamos ya tirando chinica al cristal. Venga. Bueno. Este hombre, una vez terminada su instrucción en la Academia de Segovia, lo destinan a África en 1915 y en 1921, año del desastre de Anual, se encontraba destinado en la explanada de Anual. La explanada de Anual era donde estaba el grueso de las tropas españolas, que está situada entre Melilla y Ceuta, a unos 90 kilómetros de Melilla. En ese momento estábamos en una guerra continua de goteo de muertos con los rebeldes rifeños que querían una república del Rif para esa zona. Eran tribus aguerridas, muy desorganizadas, pero que en determinados momentos pues atacaban, mataban y era un goteo incesante de muertos. Para sobre todo la opinión pública en España. Y además sucedía aquello de los que iban a la guerra y se libraban pagando y no se libraban, en fin, era un escándalo continuo y continuos muertos. El jefe del Estado Mayor del Ejército Español era el general Silvestre, que era un hombre, desde mi punto de vista, bravucón, pagado de sí mismo, ya mayor, era, digamos, un general descatalogado. Había estado en Cuba, era un héroe de Cuba, él confiaba en su suerte y su sistema era colocar determinadas guarniciones a lo largo de todo el territorio marroquí. Iba avanzando, colocaba una guarnición con sacos terreros de 100, 200 o 50 hombres y ahí los dejaba. Normalmente, para demostrar lo mala que era la intendencia y la logística, estaban lejos de la Guada, con lo cual cada vez que salían a por agua los masacraban, no tenían buena munición, en fin, mal servicio de alimentación, en fin, todo era un poco desastre. Es que pero en fin, la complicación hay que explicar que normalmente buscaban posiciones que estuvieran en zona elevada para tener mejor defensa. Para tener control sobre las tribus. Pero en la zona elevada, lógicamente, era la que no tenía agua. El agua estaba abajo y cada vez que salían a por agua se lo cargaban. Tiroteo y un montón de muertos. Bien, entonces, el 30 de mayo de 1921, un mes y medio antes del desastre, se le ocurre a un comandante llamado Jesús Villar comunicarle al general Silvestre que tomen el Monte Abarrán. El Monte Abarrán es un monte de 500 metros que está situado pasado del río Amecrán, que es la zona, digamos, límite donde todavía no habían llegado los españoles, y a partir de ahí los problemas podrían ser muy graves, enfrentándonos sobre todo con una tribu, una cábila que se llaman allí, que era la de los Beniurriagueles, que eran muy belicosos y, en fin, gente peligrosa para nuestros intereses. Te veo muy puesto en los Sí, bueno, es que bueno, o sea, no es que me lo haya estudiado, yo es que mi abuelo estuvo allí. Entonces, amigo, no era Barrán, pero en fin, yo vivo aquí de milagro, porque mi abuelo se salvó, pues ya os lo contaré otro día. Pero en fin, el caso es que los Beniurriagueles estos ocupaban esa zona del Monte Abarrán. Una tribu, una cábila amiga, que era la cábila de Temsadán, dirigida por un tal Ucarach, habló con el comandante Villar y le explicó que era un sitio peligroso, pero que, en fin, que si les protegían a ellos, si les daban cartuchos, si les daban tal, ellos se unirían a los españoles para luchar con los Beniurriagueles. Dicho y hecho, salieron a la 1 de la mañana de Anual, que era donde estaba el grueso, como ya he dicho, de las tropas, y a 15 kilómetros estaba Barran, fueron para allá. Eran 1.500 tíos. Llegaron a la cima del monte a las 10 de la mañana, después de toda la noche, y a las 10 ponte a hacer la fortificación. Los sacos estaban podridos, se salía a la tierra, un desastre total, no llevaban agua, no llevaban cubetas, solamente el agua de la cantimplora. Le habían dado armas y munición a los Temsalán para si había algún problema. Y cuando terminan a las 12 la fortificación, de esos 1.500, 1.250 cogen y se vuelven a Anual. Entre ellos el amigo Villar, que era el que había instigado todo este movimiento. Una vez bajado por el camino de vuelta a Anual, a la hora empiezan a oír ya el tiroteo.
porque había 3.000 tíos de los Beniurriagueles atacando sin descanso a la posición. En ese momento el comandante Villar, tampoco lo critico porque no sé exactamente en qué situación se encontraba, pero podría haber vuelto a auxiliar y siguieron camino de Anual y sea lo que Dios quiera. Aparte de los 250 que estaban allí, 200 eran rifeños, eran policía indígena contratada. Y esos eran como los futbolistas de ahora, que en el momento que la cosa se torcía, se daban la vuelta y te pegaban un tiro más rápido que el viento. Eran de los que se besan el escudo y luego por 40.000 duros más cambiamos de bando. Ya. ¿Qué pasó? Que los Temsalán, al ver la cantidad de Beniurriagueles que atacaban, dijeron, ¿para qué vamos a luchar por los españoles si estos luego nos van a hacer a nosotros picadillo? Vamos a unirnos a ellos, y con nuestras propias balas atacaron la posición a las 3 horas de haber terminado la fortificación por los 4 costados. Aquello fue una masacre. Los propios rifeños disparaban dentro de la guarnición a los españoles, mataron al capitán Huelva, el capitán Salafranca era el que dirigía la guarnición, que murió con 3 o 4 tiros y las tripas fuera, en fin, eso lo cuentan los 4 o 5 que se salvaron. Y una vez muerto el capitán Salafranca y no quedando ningún oficial, nombró como jefe de la guarnición a Flomesta. Flomesta luchó, por lo visto, muy bravamente. Esto lo digo porque luego en los informes testificaron los soldados y dijeron que era un tío bragao. E incluso tuvo que disparar los cañones a espoleta cero, que yo no sabía lo que era, pero espoleta cero es que no es que dispares a 80 metros, ni a 150, ni a 200. No, espoleta cero es tumbaos en el suelo y a lo que venga. O sea, disparaban ya de la gente que tenía cuerpo a cuerpo, efectivamente, con cañones cuerpo a cuerpo. Y así tuvieron que gastar todas las... Mandaron por medio del heliógrafo, que era un aparato, que era el heliógrafo, que era un aparato que tenían para remitir órdenes a otro campamento que se veía desde el cielo. Lo mandaron a Anual diciendo, estamos copados, por favor, ayudarnos. Nada de nada, había 15 kilómetros de caminos infames, nada, pues ahí estuvieron que aguantar. Al final quedaban 5 o 6, entre ellos Flomesta, que estaba herido en la cabeza y un brazo, y Flomesta aguantó y le dijo a los 5 o 6 que quedaban, corred. Esos 5 o 6 se salvaron 3 o 4 y llegaron a Anual de noche, luego se pudieron escapar milagrosamente, pero Flomesta se quedó allí. Lo hicieron prisionero, fue el único prisionero, los demás todos muertos. Y cuando lo hicieron prisionero, al ver que era artillero, le dijeron que les enseñara a disparar las baterías. 3 de ellas ya las había inutilizado, pero quedaba una. Y este hombre se negó, lo torturaron, Dios sabe lo que le harían, y finalmente le dijeron, bueno, pues como no nos ayudas, lo que vamos a hacer es dejarte morir de hambre. Y efectivamente, dicho y hecho, el teniente Flomesta murió de hambre, de inanición, el 29 de junio, 20 días después de esto, murió de hambre allí, y sus huesos pues descansan en el polvo del Monte Abarrán. Posteriormente, 4 o 5 años después, tras los informes, el informe Picasso, que era un general que hizo un informe sobre el desastre, le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando, que es la mayor distinción que se otorga por parte del ejército español a él y a Juan Salafranca, el capitán de la guarnición. En la Escuela de Artillería de Segovia, en la entrada hay un pequeño monumento, una pequeña reseña que habla de fe, esperanza y caridad, y junto a esas 3 virtudes teologales están los nombres de los 3 artilleros más renombrados de la historia de España, que son Daoiz y Velarde, que lucharon en el 2 de mayo contra las tropas francesas y murieron allí, y junto a ellos nuestro murcianico, el teniente Flomesta. Y decir que tiene calles aparte de Murcia, tiene calles en Mérida y tiene calles en Barcelona. Y aquí quería hacer una puntualización, porque como se entere la señora Colau o el señor Torra que un fascista murciano con el ADN chozisco tiene una calle allí, se lo cambia rápidamente y le pone la calle a algún catalán de pro como Dembélé o Viggo Mortensen. Sí, en fin, inmediatamente. En fin, si esto ha servido para que conozcamos un poco la historia de este hombre y sepamos que hay un valiente de Bullas que murió, no ya digo por España, no sé si teníamos razón o no teníamos razón, pero el teniente Flomesta murió por sus compañeros. Si hubiera sido rifeño, hubiera muerto por sus compañeros rifeños, y si hubiera sido uruguayo, igualmente. Era un hombre gallardo, un hombre valiente y un hombre que en una situación límite dio la vida y demostró la calaña de un murciano. Así que cuando pasemos por esa avenida murciana donde está el ayuntamiento de la ciudad, de otra manera. Lo vamos a recordar conociendo mejor la magnífica trayectoria de este teniente Flomesta.